Bienvenidos queridos oyentes al canal María nos guía. Yo soy Bárbara, intentando testimoniar la fe en Cristo por medio de los mensajes de María, Reina de la Paz en Medjugorje. Que la oración del rosario, el ayuno, las renuncias y las obras de misericordia en este tiempo de Cuaresma nos guíen hacia el futuro del bien y de la paz en la verdad. Estoy grabando en el día 23 de marzo, año del Señor 2023. Estamos en la cuarta semana de Cuaresma. A todos los que me escuchan les deseo que Cristo habite en vuestro corazón. Hoy no voy a explicar la segunda parte del mensaje del 25 de febrero a la vidente María, porque el nuevo mensaje de la Virgen de la Paz a la otra vidente, que sería Miriana Soldo, explica más en detalle el mismo concepto. La Reina de la Paz aparece a Miriana Soldo, otra de los 6 videntes de Medjugorje, una vez al año y precisamente el 18 de marzo, que, entre otras cosas, es el cumpleaños de Miriana. Pero la Virgen María no ha elegido esta fecha para aparecer a Miriana por la razón de su cumpleaños, sino por algo que entenderemos en el próximo futuro y que tendrá que pasar. Y no es dicho que sea algo malo. El mensaje que la Reina de la Paz dejó a Miriana Soldo es lo siguiente. Queridos hijos, os invito a conocer lo mejor posible a mi Hijo a través de la oración y la misericordia, porque con los corazones puros y abiertos aprendáis a escuchar lo que os dice mi Hijo para recobrar la vista espiritual. Como un único pueblo de Dios en comunión con mi Hijo, testimoniad la verdad con vuestra vida. Orad, hijos míos, para que, juntos a mi Hijo, podáis traer solo paz, alegría y amor a todos vuestros hermanos y hermanas. Yo estoy con vosotros y os bendigo con mi bendición maternal. Bien, este nuevo mensaje de la Reina de la Paz, como siempre, es muy intenso. Muy probablemente es uno de los más intensos esto que ha dado a Miriana. Y para comprenderlo bien, pienso que debemos contextualizarlo en lo que es la misión de Miriana, que es la que lleva los 10 secretos. También los demás videntes tienen los secretos, pero solo 9 de ellos. Miriana por el momento es la única que tiene todos los 10 secretos. A lo mejor lo tiene también Vika, pero no estoy tan segura. Y nada, para Miriana es una responsabilidad muy grande que carga como una roca en sus hombros. También porque pienso que a Miriana, la Virgen María, se la has hecho ver lo que va a pasar con más detalles, y muy probablemente también a Vika. Ahora no es que me acuerdo muy bien porque Vika no es que hable mucho. Los 10 secretos serán anunciados uno por uno a medida que tendrán que cumplirse y serán enunciados, o sea, leído más que enunciado, por el padre franciscano que ha sido elegido de la misma Miriana para leerlo y para petición, claro, por petición de la Virgen María. Y Miriana deberá estar presente cuando vendrá anunciado cada uno de los secretos. Y como he dicho, estos secretos se leerán uno por uno a medida que tendrán que cumplirse. Por lo tanto, entre un secreto y el otro puede pasar meses, años, esto no lo sabemos. Bueno,
los secretos serán anunciados 3 días antes de su materialización. Y del 4º al 10º secreto sabemos que son calamidades, pero no sabemos si son calamidades provocadas por el ser humano, como guerras, por ejemplo, o por la naturaleza. Por eso que naturaleza que se revela a lo mejor y de esta forma es la voluntad de Dios. Por eso que el trabajo teológico que se está haciendo sobre los mensajes de la Reina de la Paz en Medjugorje es muy importante, ya que sirve para encuadrar los secretos de Medjugorje en la historia de la salvación y de la revelación. Por lo tanto, en el tiempo de la parte del Apocalipsis que estamos viviendo. Y el Apocalipsis está dividida básicamente en 2 partes. La primera que habla del fin de los tiempos y la segunda parte que habla del fin del mundo. Y son 2 partes diferentes. En este momento estamos viviendo el tiempo del fin de los tiempos, donde está el dragón con los 7 cuernos y las 7 coronas que representan los 7 pecados capitales que se desencadenan en todo el planeta, y lo estamos viviendo, y varias amenazas de grupos humanos, como por ejemplo el oso con las garras y todo esto, mientras que la segunda parte habla del fin del mundo, o sea, lo que pasará mucho después de la época del fin de los tiempos, que es la que estamos viviendo ahora, en este momento. Vale. Se trata, en fin, de preanuncios que se encuentran sea en el Apocalipsis de Juan, sea en el Nuevo Testamento, y precisamente en los discursos escatológicos de Jesús. También se encuentran en las enseñanzas de la Iglesia Católica, en los discursos y cartas apostólicas de los pontífices modernos como San Juan Pablo II o Papa Benedicto XVI, que han comentado dramáticamente lo que ha pasado en la historia contemporánea y lo que va a pasar si seguimos por el mismo camino de perdición. Y seguiremos así porque somos gente de dura servicio y no hay nada que hacer. O sea que no se puede evitar esto porque nuestra voluntad está aturdida por completo. Debemos darnos cuenta y de toda prisa que el evento más grave que ha pasado en estos últimos 40 y 50 años es el rechazo del cristianismo por parte de los países de antigua cristianidad. Repito, el evento más grave que ha pasado en nuestra época, en la perspectiva del cielo, es la traición a Cristo por parte de quien le ha conocido, que son los países que antes eran cristianos de larga generación. España, Francia e Italia incluidas. Y de ellos ha habido el rechazo de la verdad conocida, la apostasia consciente de la fe, la transición desde Cristo a Satanás. Esto es lo que ha pasado en los últimos 50 años y de forma evidente y rápida, y nadie, ni siquiera la Iglesia Católica, ha querido verlo. La Virgen María nos avisó de esto en todas las formas posibles, sea en Fátima que en Garabandal que en Medjugorje, porque pudiésemos entenderlo y cambiar nuestro rumbo, pero la mayoría no lo ha entendido, o sea, no lo quiere entender o no le importa en absoluto, y esto es lo trágico.
La Virgen María en práctica nos ha dicho: el mundo moderno no quiere a Dios en su vida y por esa razón el mundo va hacia la perdición. Ha dicho eso el pasado mes de enero y en octubre nos dijo: la humanidad ha decidido por la muerte. ¿Qué más se debe decirnos para que entendamos y hagamos lo que hay que hacer? Y esto lo vemos de primera mano. La humanidad está preparando su autodestrucción y su ruina eterna porque se mueve empujada por el odio, por la soberbia, por la voluntad de dominar y de destruir, embaucada por pasiones desordenadas que alimenta de forma consciente y determinada. Y yo no tengo ninguna duda que esta es una posesión diabólica colectiva. Cuando la Virgen María nos ha dicho Satanás reina, es una posesión diabólica colectiva. Claro está que existen también las fuerzas del bien que amortiguan todo esto, pero si las personas no se convierten, no rezan, no van a misa, no toman la comunión, etc., las fuerzas del bien podrán trabajar solo en la proporción que nosotros le permitimos. Lo que quiero que entendáis es que el mundo espiritual, sea en el bien que en el mal, necesita de nuestra libre voluntad de elegir a Cristo o a Satanás. Y si estamos de la parte de Cristo, entonces debemos ser coherentes con su voluntad y con la voluntad del Padre Altísimo y hacer lo que el cielo pide de nosotros, sin acampar excusas. Entonces, las fuerzas del bien podrán actuar eficazmente en contra del mal. Hoy en día, la entera sociedad humana y también nosotros católicos nos hemos vuelto como el paralítico de la lectura de San Juan del pasado 21 de marzo, año del Señor 2023. A ver qué dice esta lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 16. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene 5 soportales, y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice: Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano: Hoy es sábado, y no se puede llevar la camilla. Él les contestó: El que me ha curado es quien me ha dicho: Toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron: ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eche a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice: Mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado.
Por esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía tales cosas en sábado. Y esta es palabra del único Señor de todas las cosas. Bien. El comportamiento de los judíos sabemos que es un comportamiento hipócrita en donde los judíos sabios y políticamente poderosos, entre comillas, habían puesto en lugar de Dios el día del sábado. O sea, para ellos era más importante el sábado como día que la persona en sí misma. Y la excusante era que el sábado era el día de Dios. Pero no cesa de ser un día. O sea que el sábado como día no es Dios. Ellos prácticamente habían divinizado el día de sábado. ¿Me entendéis qué quiero decir? Entre un día y una persona, ¿cuál es el más importante? Obviamente la persona, porque es a imagen de Dios en todo su aspecto. Todo depende de los puntos de referencia sobre lo que nos basamos para desarrollar un razonamiento. Y en la ley de Moisés está bien especificado que la observancia del sábado está proyectada para que el ser humano descanse en Dios, dedique a Dios su tiempo y lo dedique también a ayudar a los necesitados, cosa que los fariseos habían totalmente removido de su conciencia. En la ley de Moisés se entiende muy bien que en primer lugar, ante todo y ante todos, está Dios, pero que en segundo lugar está inmediatamente la persona necesitada, y que, ayudando activamente a las personas necesitadas, se ama a través de ellos a Dios. Y es Dios mismo que exhorta al pueblo de Israel a ayudar a los necesitados en el día de sábado. Esto es lo que los fariseos ya habían olvidado porque habían perdido la fe en el Dios de los patriarcas, manipulando la ley de Moisés según sus provechos personales y políticos. Por eso que en el Evangelio de hoy Jesús dijo a los fariseos que no será Cristo a juzgarlo. Ya hay alguien que juzgará a los fariseos, que es Moisés, porque Moisés sabía exactamente qué quería decir la ley que él había escrito, dictada de Dios, del Espíritu de Dios. Pero aparte de esto, ¿qué es que parece no cuadrar en el relato del Evangelio de Juan? Que parece no cuadrar, pero sí que cuadra. Preguntémonos en el Evangelio prácticamente del paralítico sanado. En primer lugar, ¿por qué el paralítico no se acercó a la piscina como los demás enfermos? Porque habían otros paralíticos. Mirad que el evangelista Juan escribió: y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. ¿Y por qué él no? Él dijo que no tenía nadie que le podía acercar, ya, pero habría podido preguntar a alguien si le ayudaba, porque los israelianos se ayudaban entre ellos, también si no se conocían. Es como si este paralítico, además de ser paralítico, no tuviera fuerza de voluntad. En segundo lugar, fijémonos que en la pregunta que le hace a Jesús al paralítico, le dice: ¿quieres quedar sano? Y la respuesta del paralítico no fue una respuesta clara. Yo pienso que la mayoría de nosotros hubiéramos contestado a la pregunta ¿quieres quedar sano? Le habríamos contestado: sí, Señor, quiero sanar. Pero el paralítico contestó a Jesús con algo que parece una excusa. Le dice: Señor,
No tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. ¿No os parece un poco raro esto? Es verdad que el paralítico no conocía a Jesús y muy probablemente pensó que Jesús le preguntaba esto para entender por qué no estaba cerca de la piscina que lo habría sanado. Pero no digo en ningún momento el paralítico: sí, quiero quedar sano. Y en tercer lugar, una vez sanado, el hombre encuentra otra vez a Jesús en el templo. Y fijémonos en lo que le dice Jesús. Le dice: mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. O sea, el comportamiento del paralítico, sea antes que después de la curación de Jesús, es el comportamiento de un alma que tiene una enfermedad espiritual profunda. Ahora dirían depresión, pero es mucho más de una depresión. Jesús sabe que este hombre pecó mucho y se quedó muy cómodo dentro de sus pecados. Realmente no quiere salir de sus pecados. Y Jesús lo avisa: mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Pero el hombre, en vez de agradecer a Jesús de haber quedado sano, en vez de decir: gracias al Señor, intentaré no pecar más, ¿qué hace este? Va a buscar a los judíos y delata a Jesús, de forma que los judíos de aquel momento en adelante perseguían a Jesús por curar el día del sábado. Es como si el ex paralítico se hubiese quedado molesto por haber encontrado a Jesús y haber sanado por medio de Jesús. Bien, el comportamiento de nuestra sociedad actual es exactamente como este paralítico. En estos últimos 50 años hemos empeorado nuestra enfermedad espiritual y ahora hemos llegado al punto que estamos muy cómodos con todos nuestros pecados, vicios, perversiones y suciedades espirituales. Tanto que no queremos tener nada con Cristo, nada que ver. Cristo nos molesta porque si aceptamos a Cristo, que es Dios, empiezan a volver los sentidos de culpabilidades. Y entonces los iluminados poderosos, que incluyo también a Sánchez, porque últimamente en la intervención a la Moncloa, Sánchez ha hablado de los poderosos como si él no fuera poderoso. Él sí también es poderoso, uno de los más pequeños, porque detrás de él habrá Zapatero, habrá Soro, habrá un montón de otros de la masonería que están tirando todos los hilos, ¿no?, para que nosotros vivamos cada vez peor, o a lo mejor no vivamos para nada porque es que quieren eliminarnos. Pero los iluminados que nos manipulan nos hacen creer que el sentido de culpabilidad no nos hace vivir felizmente. Y es también por esta razón que rechazamos a Dios, para no sentir sentidos de culpabilidad. Mientras que el sentido de culpabilidad es extremadamente importante y es bueno para nuestra alma, para evitar que nos volvamos todos unos cínicos, aprovechadores sin remedio, y por lo tanto un peligro para nosotros mismos y para los demás. Así que si tenéis sentidos de culpabilidad por algo, quiere decir que también vuestra conciencia está despierta, que no se ha aturdido, y por lo tanto todavía sois humanos, porque si no sentís sentido de la culpabilidad, ya no somos humanos.
Hoy en día ni siquiera estamos agradecidos con Dios para habernos dado la existencia, para habernos dado el planeta Tierra para vivir, para habernos dado un manual de comportamiento en donde podemos aprender la armonía, el respeto de la persona, sobre todo de los más débiles. Un manual de comportamiento, la Biblia, la tradición de los santos, en donde aprendemos a no pensar solo a nosotros mismos, sino también a los demás, viendo a los demás como personas sagradas, ya que estamos todos hechos a imagen de Dios. Y sobre todo, estamos incapaces de agradecer hoy en día a Jesús de habernos dado la vida, de habernos dado la posibilidad, con la existencia, de hacer parte de las maravillas de la dimensión divina. No queremos aprender a amar porque, como el paralítico, a causa de nuestras enfermedades espirituales, no nos importa lo más mínimo ni de Dios ni de los demás. Ni nos importa qué es el bien o qué es el mal. No nos importa nada de la verdad y por consecuencia vamos a destruirnos por completo, porque cuando faltan estas bases fundamentales que nos hacen ser humanos e hijos adoptivos de Dios, la consecuencia es la autodestrucción. Y la Virgen María en Medjugorje nos lo ha dicho en todas las salsas. Un mundo sin Dios no tiene futuro. Un mundo sin Dios está destinado a la destrucción y con mucho dolor que nosotros mismos nos autoinfligimos para nuestra absoluta indiferencia hacia Dios. Y es una tragedia, y muy pocos se dan cuenta de esto. Y además, los católicos. Yo soy católica también, me incluyo yo también. No transmitimos nada de la fe a las nuevas generaciones. ¿Cómo puede ser? Los ortodoxos hoy en día transmiten cada día su fe a las nuevas generaciones, partiendo de la cuna. Y los católicos están como aturdidos, hechizados, paralizados. O sea, como el paralítico. Igual, nos están haciendo perder poco a poco, gota a gota, nuestra fe, que ya era poca, por cierto. Y todo lo que hace parte de Dios se vuelve obsoleta. Y a causa de esta posesión diabólica que hemos asumido pasivamente, nuestra alma se queda cada vez más enferma, sin poder ser curada porque tampoco creemos en los sacramentos, y poco a poco nos arriesgamos a perder nuestra alma por completo. Porque de lo que el ser humano no puede huir es la muerte. Antes o después tendremos que volver a la casa del Padre, pero ¿cuál será la calidad de nuestra alma? Y si es como aquella del paralítico, mal iremos. En fin. Pero, por la gracia de Dios, además que las fuerzas del mal, como he dicho antes, están también aquí en medio de nosotros las fuerzas del bien, con las cuales la Virgen María junto a su Hijo combate y vence. Así que no estamos solos. De esto no tengo ninguna duda, pero sería extremadamente bonito que muchas más almas aquí en la tierra hicieran parte del ejército de María de forma activa para que las fuerzas del bien sean aún más poderosas en la lucha en contra del mal. Y esto solo lo podemos hacer convirtiéndonos, rezando el rosario, haciendo renuncias y ayuno, ya que siempre han sido las armas en contra del mal y que debilitan poderosamente al diablo y a sus compañeros. Claro, cuando se empieza partiendo de la nada, no se puede hacer todas estas cosas de golpe. Hay que empezar con la conversión, después poco a poco decir 10 Ave Marías,
después de 3 o 4 meses 20 Ave María, pero todos los días constantes. Ir a la misa al domingo, ir a confesarse, tomar la comunión, poco a poco, claro, pero tiene que ser algo constante y firme, una decisión que no tiene dudas. Decir, estoy del lado de Cristo y ya está, empiezo el camino de la coherencia hacia la voluntad de Dios. Volviendo al mensaje que la vidente Miriana recibió este 18 de marzo de 2023, este mensaje va contextualizado en la que es la más gran preocupación de la Virgen María. La preocupación en que la sociedad humana ha entrado en la fase de rechazo a Cristo. Ni siquiera indiferencia, yo creo rechazo. Al menos de los políticos. Después del pueblo, el pueblo decimos que, no sé, se somete pasivamente a este hechizo, a este aturdimiento, a esta posesión diabólica colectiva, porque creo que ni siquiera lo quiera saber. Estamos haciendo como los avestruz. No queremos saberlo y entonces ponemos la cabeza abajo de la arena. No quiero ver, no quiero oír, pero después los problemas se van acumulando y cuando estallan, al final no puedes fingir que no haya pasado nada, porque la situación te obligará a darte cuenta en dónde has terminado, en dónde te has metido. Y no es muy sano continuar a hacer como si nada pasara. Hay que en un cierto momento elegir. Y hay solo 2 bandos, no se puede estar en el medio. O Cristo o Satanás, porque es como si las cosas, las situaciones, si se polarizaran cada vez más. Están cada vez más delineadas, nítidas. No hay ya un gris mediano, ¿no? 50% blanco y 50% negro, no. Ahora el gris se está volviendo cada vez más oscuro. Estamos en la tendencia hacia el negro, o sea, hacia las tinieblas. Y no querer darse cuenta de esto quiere decir reenviar el problema, y cuando estalla el problema, yo espero que no sea demasiado tarde para un montón de personas, pero claro, más nos quedamos congelados en esta situación de pecado en que no queremos pensar, no queremos elegir el bando en que estar, porque muy probablemente tenemos miedo de los sacrificios que hay que hacer. Peor será. A veces hay que tener valor, mucho valor, y para después darse cuenta que tampoco era para tanto. O sea, entonces yo espero vivamente que la gente se despierte, sea en Italia, que es mi país natal, sea en España, que es también mi país, porque yo lo siento en el corazón como mi tierra, ¿no? También si no he nacido aquí, pero ya son 20 años que vivo, más de 20 años que vivo en España, y es una bonita tierra. Los españoles son gente audaz, gente valiente, gente espiritualmente católica, porque tienen una tradición católica, tienen dentro del corazón verdaderamente un sentido
de espiritualidad, pero que no ha sido últimamente desarrollada y por lo tanto se están apagando, ¿no? Es como un fuego que poco a poco, si no está alimentado del amor de Cristo, va apagándose cada vez más. Al final se quedan solo las cenizas y esto es una pena. Por lo tanto, yo espero que el pueblo español, desde el norte al sur, desde este al oeste, se despierte y vuelva a Cristo. Bien, y entonces, ¿qué decía? Que la Virgen María tiene la preocupación en que la sociedad humana ha entrado en la fase de rechazo a Cristo. La sociedad humana de hoy ha decidido que no quiere tener nada que ver con Cristo, con Dios. Y para la sociedad humana de hoy, Cristo no es Dios, no es el Señor, no es el Salvador. Yo no creo que todos son así, al menos en España y en Italia ya no lo sé. Pero yo pienso más que nada a los políticos y a todos los manipuladores que quieren que los españoles vuelvan como ellos o peor de ellos, que así nos matamos los unos con el otro, ¿no? Porque esto es lo que quieren, la guerra civil, ¿no? Y a lo mejor podemos ponerlo al Cristo en la galería de los grandes de la historia, como Julio César o Carlomagno o quién sabe quién, ¿eh? Y pensamos que la religión cristiana es obsoleta, entre comillas, o sea que no sirve de nada, que ha pasado de moda, que no hay ningún sentido de seguir a la religión cristiana. A lo mejor sirve como cuento de hadas si le quitamos la pasión, muerte y resurrección de Cristo, porque claro, es un poco aburrida, ¿no? Y pensamos que la religión cristiana ya no puede competir con el uso de la razón de los iluminados, que en la práctica son nuestros dirigentes europeos, y todos los que en una forma u en la otra los apoyan o lo manipulan también, ¿no? Porque encima de ellos habrá seguro algún grupo de masonería con mucho dinero, que a lo mejor se hacen pasar por personas normales, pero no lo son. Y nada, y esto es el cuadro verdaderamente apocalíptico en que nosotros nos toca vivir. Ana Catalina Emmerich llamaba a los iluminados el pueblo de las luces. Yo por un cierto periodo de tiempo no conseguía entender quién eran estas de las luces, porque hablaba mal de ellos, entonces eran los malos, pero luces. Y después he entendido que estaba hablando de los que ahora en esta nuestra época llamamos iluminados, o sea, los que solo hacen trabajar la razón, pero no a la luz de la fe, y por lo tanto que piensan de haber resuelto todos los misterios a través de la ciencia de nuestra vida, en vez de no han entendido absolutamente nada, porque se han hecho manipular por el manipulador y menzoñero por excelencia, mentiroso por excelencia, que es el Satanás. Además, Satanás significa mentiroso, o sea, la mentira personificada, diablo el divisor. Bueno, todo esto, queridos oyentes, o sea, todas nuestras culpas que estamos haciendo, la guerra que estamos haciendo en contra de Dios, el cielo lo considera un pecado de la misma natura y muy probablemente también peor de lo que pasó a la primera pareja humana en el paraíso terrenal, o sea, en el Edén, cuando nuestros primeros antepasados, Adán y Eva, elevados en gracia, han traicionado a Dios y su amistad, no han confiado en él y han pasado al lado del diablo. E igualmente está pasando ahora con la sociedad humana, porque la sociedad humana ya lo ha decidido. Nosotros, elevados en gracia porque bautizados, hemos conocido la salvación en Cristo crucificado, porque éramos países cristianos, cristianizados,
pero de larga data. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Como Judas, hemos traicionado otra vez a Jesús. Hemos seguido las herejías procedentes de las falsas libertades de hacer lo que nos viene en gana, esclavizando nuestro ser al pecado en su totalidad. Mirad solo las leyes que han sacado en estos últimos 10 años. Y cada vez se va peor. Y ahora ni siquiera podemos aguantar el bien. El bien molesta porque nuestra conciencia, hasta que sigue funcionando, nos dice que estamos sucios, muy sucios. Y quien no está así tan sucio no se recuerda que la pureza existe, y esto molesta. Es el mismo mecanismo que vive el diablo. Poco a poco estamos tomando sus semblanzas. Y no es bueno para nada, es trágico. Y este mensaje de la Virgen María nos hace volver al verdadero problema del mundo de hoy, y es Cristo. O lo aceptas como Salvador y Redentor, o lo rechazas. Que cada uno se pregunte, ¿de qué lado estoy? ¿Del lado de Cristo o del lado del diablo? Esta es la batalla entre la mujer y el dragón que leemos en el Apocalipsis, porque ahora Cristo combate por medio de su madre, ya que así lo ha querido. Y el dragón está para comerse el niño. Y entonces la mujer se retira en el desierto para orar. Bueno, y este mensaje de la Virgen María nos hace volver a Cristo su Hijo, porque solo por Él, en Él y para Él podemos luchar y vencer. Después, en el segundo combate espiritual vendrá Cristo en persona para poner fin al mal una vez por todas. Pero todavía hará falta mucho tiempo. Ahora estamos aún en el primer combate espiritual, cuando es María que combate en contra del dragón, porque la intención del dragón es lo de comerse al niño, o sea, de quitar a Cristo de nuestros corazones y de nuestras vidas. ¿No me entendéis qué quiero decir? Yo espero de explicarme bastante bien. Pero claro, la Virgen María necesita también de nuestra ayuda a través de la oración, a través de las renuncias, a través de los ayunos y todo lo que nos dice de hacer, porque así es la voluntad de Dios. O sea, tenemos que ser un cuerpo único, una iglesia unida y en simbiosis con la Virgen María y con la voluntad de Dios, porque así quiere Dios. No somos individuos que luchan por sí mismos con sus fuerzas, no, somos un cuerpo único. ¿Cómo se puede decir? No sé si cuando veis los pájaros que se ponen en formación, centenares de pájaros que se ponen en formación e empiezan a volar haciendo las pruebas de vuelos, ¿no? De vuelo antes de partir por otras tierras, porque son a lo mejor pájaros que errantes, ¿no? Que van por un lado a otro según las estaciones del año, y veis que cuando volan como si fueran un cuerpo único, o sea, están como si tuvieran una telepatía, que muy probablemente la tienen, si prácticamente van todos a la derecha, después todos a la izquierda, hacen como imágenes, ¿no? En el cielo, y están todos como si tuvieran sincronizados, ¿no? Están todos sincronizados. Esto es lo que tiene que hacer
el pueblo de Dios. O sea, el pueblo de Dios tiene que sincronizarse con Dios. Y por lo tanto después Dios sincronizará a cada uno de nosotros para movernos en las mismas direcciones y hacer lo que es la voluntad de Dios en aquel momento, lo que nos sugiere Dios en aquel momento, y escucharlo. Pero si nosotros no abrimos las puertas del corazón, no podemos recibir el mensaje, la información que Dios nos da. Bien, entonces, en el segundo combate lo he ya dicho. Vale, vamos a ver porque lo estoy leyendo, porque si no todo esto yo no me acuerdo. Bueno, y en el mensaje que ha dado a Miriana, la Virgen María va al corazón del problema, que es aún más importante, de la paz. El problema principal es la guerra que hacemos en contra de Dios. La humanidad de hoy ha entrado en guerra en contra de Cristo. Hemos entrado en guerra en contra de Dios. Y en lugar de Cristo ponemos a nosotros mismos como amos del mundo. Si elegimos el lado de Dios, quien encarna esta elección cree que Cristo es Dios, que es el Señor de todas las cosas, que es el Salvador, que es el camino, la verdad y la vida, y vive esta grande elección, combate para esta elección, encarna tal elección. Esto es cuanto Cristo nos pide, pero a mí me parece que la adhesión es muy, muy baja. Y es por eso que la Virgen María se dirige a nosotros, porque en el tiempo de la gran prueba que se acerca, ella necesita personas, como ella misma dice, que conozcan lo mejor posible a mi hijo, que lo conozcan, aquel conocimiento bíblico que es también amor, o sea, aquel conocimiento que procede de la oración, de la misericordia, beber de su amor, beber de su luz, beber de sus palabras de vida y de verdad, profesarnos pecadores delante de él, o sea, confesarse, arrepentirse. Esto quiere decir conocer lo mejor posible a mi hijo. No es algo intelectual como piensan los teólogos más iluminados, entre comillas, estilo alemán, sino se trata de abrir las puertas de nuestro corazón a Cristo, y esto solo se puede hacer con la oración, la humildad, las renuncias, el ayuno, en el pedir perdón a Dios, reconociendo nuestros pecados, en fin, haciendo experiencia de su misericordia. Por lo tanto, es una disciplina que lleva al conocimiento más íntimo de Dios y a nuestra salvación eterna. Pero parece que a nadie le importe todo esto. Y el mensaje de la Virgen María Miriana continúa diciendo: porque con los corazones puros y abiertos aprendáis a escuchar lo que os dice mi Hijo, para que recuperéis la vista espiritual. Es la primera vez que la Virgen María usa este término y es muy importante. En práctica, la Virgen María dice lo siguiente: si vosotros intentáis sinceramente conocer a mi Hijo con la oración y la penitencia, porque la misericordia de Dios se manifiesta en el sacramento de la penitencia, o sea, en la confesión, entonces vuestros corazones se abrirán a Dios, se purificarán del pecado y por lo tanto seréis sintonizados con Dios, aprendiendo a escucharle y a hacer lo que Él os dice. Haced lo que Él os diga, dijo la Virgen María durante la boda de Caná, cuando se había terminado el vino en el medio del banquete. Es lo que debemos hacer también ahora, en este momento, en nuestra época histórica y espiritual. O sea, la Virgen María nos invita a la oración de la escucha.
María en Medjugorje ha dicho muchas veces que no hace falta pedir todos los días a Dios lo que pensamos nos haga falta. Él sabe perfectamente que necesitamos realmente. El punto es que antes debemos entrar en la escucha de Dios a través de la oración y la conversión, o sea, la penitencia en la confesión, para que podamos escuchar lo que Él nos dice, para que podamos ser sus personas de confianza, sus instrumentos de paz, alegría, de verdad y misericordia. Pero hay que escucharles, hay que escucharle con corazón humilde y arrepentido, con corazón puro y abierto, estar a la escucha de Dios. Porque en un mundo sin Dios sumamente impuro como el nuestro, se necesitan corazones puros y abiertos a la escucha de Dios para revertir el rumbo de esta generación pervertida que camina hacia la autodestrucción. Esta es la clave de todo. Escuchando a Cristo, Dios hecho hombre e hijo de la Virgen María, escucharemos sus palabras de verdad y de vida eterna y actuaremos en coherencia con ellas. La Virgen María en este mensaje nos dice también que vosotros estáis en una situación de ceguera profunda, estáis prisioneros de la propaganda humana, de las ideologías humanas y de los falsos conocimientos humanos. Estáis empapados de la arrogancia del hombre moderno, iluminado, que con la ciencia humana cree de tener en sus manos las llaves del universo y de la vida, pero no es así. La Virgen María nos dice: escuchad las palabras de mi Hijo, palabras de la verdad, de vida eterna, de la misericordia de Dios, que no estáis usando, no lo estamos usando. Con la misericordia de Dios podemos salvar a nuestra alma y no lo hacemos. Entonces hay que escuchar las palabras de Cristo. Y en esta forma sanaremos de las cegueras en que nos hemos metido y de la parálisis en que estamos prisioneros, como el paralítico. Y también hay una ceguera de quien cree en Dios, pero no cree como debería. Pasa eso cuando no hay una fe existencial que entra en la profundidad del alma, sino es solo una fe formal de pertenencia exterior, pero después los pensamientos o los razonamientos, las palabras y también los comportamientos son aquellos del mundo. Esto es tan de costumbre que yo misma me doy cuenta de deslizarme constantemente en la mentalidad del mundo y tengo siempre que pedir a Dios a través de la oración que me dé la sabiduría necesaria para discernir lo que llega de Dios de lo que no llega de Dios. Y pido perdón por mis errores y pecados. Tenemos que hacerlo porque en caso contrario nuestra fe se queda como una mera carátula que no tiene nada en el interior. Así que solo si vosotros con el corazón puro y abierto escucháis lo que os dice mi Hijo, dice la Virgen María, y lo escucháis a través de la oración y el arrepentimiento, podéis recuperar la vista espiritual. Atención, la Virgen María usa el término recuperar. Esto quiere decir que la vista espiritual la teníamos y la hemos perdido. Nuestra visión de la vida es hoy aquella del mundo, de la lógica humana y de sus vicios y pasiones desordenadas, pero no es la visión espiritual que nos hace capaces de ser santos y en comunión con la voluntad de Dios. En definitiva,
debemos resintonizarnos con Cristo, con Dios y con el cielo, para poder escuchar lo que nos dicen y cómo actuar por consecuencia. Y la única forma de resintonizarnos es la oración, la conversión sincera, la confesión de nuestros pecados. Nuestra alma funciona como un risetransmitidor, o sea, un aparato que transmite y que recibe señales o informaciones, pero necesita sintonizarse sobre la frecuencia de Dios si quiere escuchar lo que Dios le dice. Y es la única forma de salvarnos a nosotros y a los demás, y de paso a todo el planeta. Más claro que así, no sé cómo decirlo. La vista espiritual es la capacidad de ver las cosas como Dios las ve. Se puede llamar también iluminación de la conciencia. Entender las cosas, nuestras acciones y pensamientos en todas sus magnitudes y consecuencias, viendo lo bueno y lo malo de nosotros mismos y sus extensiones. Y continúa la Virgen María de esta forma: debéis formar un único pueblo de Dios en comunión con mi Hijo, como una única voluntad, que sería la Iglesia verdadera, y con Él, o sea, con Cristo, testimoniar la verdad con vuestra vida. ¿Y quién es la verdad? Lo hemos dicho, es Cristo mismo. Por lo tanto, con nuestras vidas tenemos que testimoniar a Cristo y la lógica de la verdad, los principios fundamentales de la verdad que todo el mundo necesita si quiere ser feliz, sea en esta tierra que en el cielo. En resumen, debemos ser imágenes vivientes de Cristo. En una palabra, santos. Claro, hay varios niveles de santidad. No somos santos como los santos que hacen milagros, pero sí que si queremos emprender el camino de la santidad, tenemos en primer lugar tener la voluntad de ser santos. Después unos santos menores, porque claro, hay también que recibir mucha gracia espiritual, hacer vida santa en el verdadero sentido de la palabra es difícil, claro, lo sé. Pero al menos tener la voluntad de no rendirse en frente del mal, es decir, no lo puedo hacer, no puedo, no consigo, nunca lo seré, y entonces así que nos sentamos y nos paralizamos como el paralítico del Evangelio, de la lectura del Evangelio que hemos escuchado antes. Entonces, santos como lo es la Virgen María de manera superlativa, claro, la Virgen María lo es de manera superlativa. Nosotros no podemos ser como ella, claro, pero sí que tenemos que tener la voluntad de ser santos para al menos empezar el camino de santidad y poco a poco seguir este camino de santidad. Después no llegaremos ni siquiera a la mitad, pero al menos estamos dentro de este camino de santidad, y ya esto es para todos nosotros motivo de salvación, porque este camino lleva a Cristo. Y solo debemos confiar en Dios, en Cristo, y no en lo que nos dice el mundo corrompido y sucio. Es así que ganaremos la gran batalla que ya ha empezado. La garantía de la victoria es adherirse a la divina voluntad. Siendo imágenes de Cristo, seremos capaces de traer a los demás la luz, la paz, el gozo del cielo y sobre todo su amor. Y el mensaje termina diciendo:
yo estoy con vosotros y os bendigo con mi bendición maternal. Como a decir, ánimo, no estáis solos, yo estoy con vosotros y os doy mi bendición. Así que termino este video podcast con la oración del Magnificat que espero oraréis conmigo en el momento en que lo escucháis. No estamos solos, María está orando con nosotros. Por la señal de la cruz, líbrame, Señor, de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la cruz, concédeme, Señor, por favor, recuperar la visión espiritual que he perdido, en mi mente, en mi corazón y en todo mi ser. Y diciendo esto, hay que hacer una segunda señal de la cruz. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ánimo, chicos y chicas, el corazón inmaculado de María triunfará. A Jesús por María.